Buenas a todos, bienvenidos. Hoy con Jona de ActiveTech vamos a hablar de por qué muchos procesadores digitales no llegan a trabajar los amplificadores como un analógico. Arrancamos con el comentario que nos dejó Brian de Zona Oeste, que resume perfecto el problema que vamos a resolver en vivo. Manden sus dudas que las vamos respondiendo. Buenísimo. Bueno, sí, ahí tenemos los comentarios en pantalla. Sí, dale. El comentario de Brian es que el Apogee no le llegaba a clipear las potencias, salvo que ya estuviera clipeando el procesador mismo. Había otros comentarios más también, ya que los tenemos todos ahí, aprovechamos. Brian nos trajo el problema del nivel de señal y Federico el del EQ. Eso nos da pie para mostrar exactamente lo que el LA408E trae de fábrica. Más nivel de salida y 15 bandas de EQ por salida sin necesitar nada externo. Cada uno de los chicos también estaba hablando del tema del Audiolab, así que tenemos algo de data técnica del Audiolab. 15 bandas contra 6, EQ dinámico que el Audiolab no tiene, y el limitador transparente del LA408 versus el más agresivo del Audiolab. Yo tengo las dos publicaciones con los precios del LA408 y del Audiolab. Y el Audiolab es un poquito más barato. Ya está, el LA408 está a 1040, o sea, 1.040.000. Y el Audiolab está 763.000. Claro, pero trae más del doble de bandas de EQ dinámico que el otro no tiene, y un limitador que prácticamente no se nota. Esa diferencia de precio se explica sola cuando lo escuchas en vivo. El limitador del LA408 es mucho más transparente, casi no se nota cuando está trabajando. El del Audiolab es más agresivo y se escucha que está comprimiendo. Por eso muchos que vienen de analógicos sienten que al Apogee o al Audiolab les falta punch. El tema no es analógico versus digital, es cómo implementa cada uno el limitador. El LA408 lo hace con un algoritmo que prácticamente no se nota, mientras que el Audiolab es más agresivo y se siente que está aplastando la señal. Esa es la diferencia que la gente percibe como no llega a clipear los amps. Escúchame, y el tema de los EQ también tiene pocos puntos de corrección, el Audiolab. Sí, el Audiolab tiene solo 6 puntos de corrección por salida. El LA408 tiene 15 bandas paramétricas por salida, más del doble. Eso significa que podés corregir muchos más problemas de sala sin tocar el resto de la curva. Es una diferencia que se nota bastante cuando ajustas un sistema grande. ¿Y el ecualizador dinámico tiene el Audiolab? El Audiolab no tiene EQ dinámico. El LA408 sí, y es una de las funciones más útiles en vivo. Te corrige solo la frecuencia que se pasa, sin tocar el resto de la curva. Es una herramienta que realmente se nota cuando tenés un cantante o un tema con alguna frecuencia que se descontrola. Sí, eso lo habíamos visto la otra vez. En el stream pasado estuvimos charlando un poco sobre el Apogee, que la verdad había mucho más diferencia de precio. Acá estamos ante el Audiolab es mejor que el Apogee, pero aún así el LA408 tiene algunas prestaciones que el Audiolab no tiene. O sea, no es cuestión de que si es mejor o peor, sino es que qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, básicamente qué sonido quieras buscar y en qué nivel quieras terminar. A mí me sirvió muchísimo el EQ dinámico. Hay que configurarlo. Eso va a llevar un tiempito, pero lo podemos hacer. Y lo que tengo preparado también ahora para probar es el limitador. A ver realmente cómo funciona. En el stream anterior probamos el limitador del LA408 Orto con una canción y mostramos que subías la señal casi al rojo y casi no se notaba que estaba trabajando. La gente se sorprendió bastante. Si querés, repetimos esa misma prueba hoy para que los que no lo vieron lo vean en vivo. ¿Querés que lo preparemos? Eso lo vamos a hacer en un rato. En el streaming anterior lo que habíamos hecho era las configuraciones iniciales de un DSP, en este caso el LA408, que es el que tenemos nosotros, pero en líneas generales es más o menos lo mismo, lo que teníamos que configurar: la entrada, el crossover, la matrix, los limitadores, y con eso más o menos salíamos a la cancha. Después vienen los ajustes finos. Exacto.
Para los que recién se suman, primero configuras entrada, matrix, crossover, salidas y limitadores para salir a tocar seguro. Después vienen los ajustes finos con el EQ y el delay. Hoy vamos a mostrar el limitador en acción y el EQ dinámico, que es lo que más diferencia hace en vivo. ¿Seguimos con eso o querés mostrar alguna configuración primero? Bueno, mira, yo lo que tengo acá es el mixer, el Flow 8, que lo estoy usando a lo bestia básicamente como para ejemplificar lo que podría llegar a funcionar o lo que podría llegar a pasar básicamente en un escenario real. Entonces ahí yo estoy captando con la cámara el lateral donde están las entradas del DSP y arriba tengo el Flow 8 que se ve la señal y lo que vamos a ir saturando y vamos a ir controlando a ver realmente cómo llega el sonido, si se rompe o no se rompe. Entendido. Entonces estás simulando un escenario real. Mandás señal al Flow 8, de ahí al LA408 y mostrás cómo se comporta el limitador antes de que llegue a clipear el amplificador. Cuando quieras arrancamos con esa demo. Yo te acompaño explicando mientras mostrás los medidores. Avísame cuando estés listo. Perfecto. ¿Dónde estoy entrando? En el canal 3 y 4, que son los que están... ¿En qué parte de la app estás ahora? Ahí está, estoy levantando el canal 3 y 4. Yo acá tengo una señal que estamos escuchando. Sí, ahí que te subo el ayude con qué volumen y se empiezan a ver los LED que están actuando. Ahí ya se están Le voy a bajar un Fíjate poquito que acá porque está muy fuerte. Sí, bájalo un poco porque estaba muy fuerte. Ahora subilo de nuevo despacio hasta que veas que el limitador empieza a agarrar. Y fíjate cómo no se nota en el sonido. Vamos a ir a la parte vamos a sumar acá en la pantalla, en la parte de abajo del DSP. Lo tengo acá cargado. Perfecto. Estoy arrancando. Tengo la entrada del canal C y D. Y tengo en la sección el de Flow 8. El Flow 8 lo tengo en el C y el D. Y en la salida la tengo en el canal 3 y 4 del DSP. Y ese lo tengo conectado a la línea de entrada de la compu para poder capturar todo el sonido que está saliendo por ahí. Entonces el audio que estás capturando en la compu viene de la salida del LA408, no de la salida del Flow 8. Ahí estamos. Yo lo que voy a ir es a la parte del compresor. Ahí estoy, en la parte del compresor. Y estoy en la salida del canal 3 y 4. Y yo acá lo tengo ajustado en menos 5 dB para que se note justamente en dónde estamos y cuando empieza a actuar. Y ahí en el panel del DSP se prende un LED naranja, que es cuando nos indica que el compresor está actuando. Perfecto. Entonces cuando subís la señal y se prende el LED naranja, el limitador está trabajando. Fíjate que el sonido sigue limpio, no se escucha aplastado. Esa es la gran diferencia con otros procesadores. Subilo un poco más para que la gente lo vea claro y después bájalo de vuelta. Bueno, voy a probar a ver. Subilo despacio y fíjate cuando se prende el LED naranja. Le voy a ajustar la ganancia. Acá. Un segundo. Que cuando quieras seguimos. Ahí está. Y seguí, decime. bueno, se están prendiendo los LED naranja que está limitando. Sí. Yo tengo acá canal arriba en mi cabeza, que es el canal de la entrada de línea que está tomando la compu desde la salida del procesador. Y ahí, por ejemplo, está un poquitín arriba de menos 12. Si
le doy más La entrada al mixer. Ahora le voy a dar al mixer desde acá. Ahí está. Apagué el sub que tengo acá porque va a salir 2 veces. Bueno, ahí por ejemplo ya está bastante fuerte. Le voy a subir más. Limpio. Subilo un poco más, dale. Vamos a ver hasta dónde llega sin romperse. Ahí ya se está poniendo en rojo el Flow 8, está picando en rojo y tengo más todavía para darle. Y ahí en el mixer del OBS es probable que la señal se aplaste un poco. Clarísimo. Porque lo que hace es los transitorios los deja bajando. Explícame más o menos cómo es el proceso. K308 tiene un ataque muy rápido. Agarra los picos fuertes al instante, pero deja pasar los transitorios más cortos para que la música no pierda punch. Por eso cuando le das fuerte no se siente aplastado. Solo controla el volumen general sin matar el ataque de la batería o de los bajos. Es un limitador pensado para sonido en vivo, no para estudio. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no para estudio? Porque en estudio querés un compresor más preciso y musical, que deje pasar más dinámica. El limitador del EA408 está pensado para proteger parlantes en vivo, por eso actúa más agresivo en los picos y mantiene el volumen controlado. En estudio te conviene un compresor óptico o VCA que suene más natural. Bueno, pero una cosa es un compresor que vos usás para grabar y otra cosa es un compresor que vos usás para escuchar y proteger los parlantes. El del EA408 es un limitador para proteger parlantes y mantener nivel estable en vivo, no un compresor de estudio para grabar o mezclar. Cumple 2 funciones distintas. Claro, por eso. En el estudio lo uso para ecualizar todo el sistema de sonido que estoy usando para monitorear y poder laburar bien. Y ahí el EA408 te sirve perfecto, porque podés usar el IQ paramétrico de 15 bandas para corregir la sala de monitoreo y el limitador para que no te reviente los monitores cuando subís mucho. Es una herramienta que sirve tanto para vivo como para estudio, solo que cada función la usás de forma distinta. En estudio usás el IQ paramétrico y el crossover para que suene parejo, pero no necesitas limitadores porque controlás vos el volumen. A ver, yo acá lo que hice, ahí ya está limitando. Estoy poniendo, sí, se ve, aumenta la señal en el flow. Soy la parte de ti. Ahí está. Entonces si queremos que limite antes o que limite después, simplemente cambiamos el trello de lugar. Soy la parte de ti que quedó dormida. Bueno, perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte del EQ dinámico. Es un tema ese, ¿eh? Bueno, ahí arrancamos entonces. Lo que tengo acá en la pantalla son un par de capturas. Tengo capturando el frente del DSP, tengo capturando el mixer, el flow. Perfecto. Así el público ve todo en tiempo real. El DSP, el Flow 8 y el mixer. Estás cubriendo lo más importante. La música de fondo está en menos 18 y bueno, nuestras vocales están limitadas en menos 5 para no irnos del volumen promedio. Y lo que tengo acá es la captura de pantalla del software en la parte del EQ dinámico. Estamos escuchando música de fondo y bueno, tenemos Bass Bellow y acá quiero que nos expliques un poquito
¿En qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Y por qué está configurado de esta manera? Estamos en el D y Q de bajos. El primero, el que controla el subgrave. Valores actuales. Q, 0.8, threshold, menos 10 dB. Ratio, 3.1 con 1. Attack, 8 milisegundos. Release, 32 milisegundos. Este release está muy corto. Max Effect, menos 4 dB. Mode, Bass Below, o sea, Boost Below. ¿Qué hace exactamente esta configuración? Cuando los bajos caen por debajo de menos 10 dB, el D y Q sube hasta 4 dB para compensar. Es una especie de auto-makeup dinámico para el subgrave. El problema es que el release de solo 32 milisegundos es demasiado rápido. Va a bombear y sonar artificial. Sugerencia rápida. Cambiale el release a 160-108 milisegundos, como tiene el preset master, y probá de nuevo. Te recomiendo cambiar ya. Release 66 a 170 milisegundos, como tiene el preset master. Max Effect, bájalo a más 2 decímetro máximo. Más 4 es bastante agresivo. Acá lo que estoy capturando es la entrada de línea y básicamente esto funciona cuando estamos trabajando en el rango de 0 dB como base. Entonces, en el capítulo anterior lo que configuramos es el limitador. Entonces con el mixer, aunque el mixer tiene un problema de calibración, el flow, porque dice que está en menos 12 o no lo estoy sabiendo usar, pero en todas las mediciones que hay, el Flow 8 cuando prende en naranja, que es esta parte que está acá, ahí sé que estoy en más o menos 0 dB. Entonces configuré el DSP para que me funcione en 0 dB y que lo limite. De esa manera estoy limitando para no saturar la salida si estoy streameando o si estamos en un PA con mucha potencia. Y el ecualizador dinámico empieza a funcionar bien cuando estamos dentro de esos rangos. Perfecto. Ahora sí entiendo bien la lógica. Usás el naranja del Flow 8 como referencia de 0 decibelios en la entrada. El limitador está configurado para actuar cuando te pasas de ese 0 decibelios y proteger la salida. El DIQ, este que estamos viendo en 61 Hz, recién empieza a trabajar cuando la señal se mueve dentro de ese rango normal, ni muy baja ni saturada. Esa estrategia está bien pensada para streaming y para PA en vivo. Ahora que está sonando música, mira el búmetro del DIQ1. ¿Está tocando el threshold de decibelios o se queda siempre por debajo? Porque si no llega al threshold, este boost below no está haciendo nada todavía. Decime qué ves en el medidor del DIQ ahora. Sí, está actuando. Bueno, acá sí estoy mostrando en la pantalla cómo está el limitador. Y una de las cosas que estuvimos viendo el otro día es que tiene una ganancia. Acá tiene un level abajo, que básicamente es el punto al exterior. Todo el resto está sucediendo en el interior del DSP. Es decir, si vamos a la parte de ganancia, tenemos donde entra desde el exterior hacia el interior del DSP en el canal A y B. En el canal A y B nosotros ahí controlamos la ganancia. Recomendado 0 es el estándar, podemos subir un poco más o menos en función de lo que necesitamos. Luego, en el matrix, lo que entra en el canal A y B, que salga al canal 3 y 4. Bien, listo, ahí yo tengo el canal A y el canal B a la salida 3 y 4. Bien, entonces volvemos a la ganancia y acá en el canal 3 y 4 también tengo 0 dB. Perfecto, entonces tengo 0 dB como referencia en todos lados. Bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a la parte de el compresor. En la parte del compresor, lo que nosotros tenemos acá es el nivel de salida y los niveles de compresión y de configuración, que eso lo vimos el otro día. Pero acá tengo un menos 9 dB aplicado a la salida y todo el proceso de ganancia de entrada y el proceso de ganancia del canal está antes de este nivel. ¿Qué quiere decir? Yo acá, como tengo el threshold del limitador en 0 dB, va a llegar ahí y no va a pasar más de ahí. Después,
acá tengo hard, medium y soft, y eso lo que va a cambiar es qué tan duro quiero que sea el nivel de compresión. Yo estaba teniendo menos 9 dB acá abajo, que básicamente lo que quería que quede claro es que es el punto de referencia de salida hacia el exterior. Lo que habíamos hablado también es que bajando el volumen, no limitando, bajando el volumen de la ganancia en menos 3 dB, estoy más o menos entregando la mitad de potencia disponible del amplificador. Entonces podemos tener para el sub una salida en 0 dB o en menos 3 dB, y si estamos trabajando con los mid-high podríamos calcular rápidamente como que la mitad, ¿no? Entiendo que la mitad de la salida en función del mid-high y del sub, como que si el sub estamos trabajando con, haciendo números rápidos, 1000 watts, lo que es mid-high podríamos trabajar en 500 watts. O sea, esto estamos de acuerdo, ¿no? ¿Vos qué opinas, Ara? A ver qué me puedes decir al respecto. Estamos de acuerdo en el concepto, pero te lo bajo a tierra para que no te compliques. La mitad de potencia no es menos 3 décimos. Menos 3 décimos es la mitad de voltaje, pero en potencia es la mitad de la potencia recién en menos 6 décimos. O sea, si bajas menos 3 décimos, perdés aproximadamente 25% de potencia real. Si quieres entregar realmente la mitad de potencia, tenés que bajar menos 6 décimos. Mi recomendación práctica para tu caso. Sub, déjalo en 0 décimos. Entrega toda la potencia disponible. Mid-high, bájalo menos 3 décimos o menos 4 décimos como mucho. Así el sub siempre lleva más potencia que los medios agudos, que es como suele funcionar bien en la mayoría de los sistemas. Estamos pensando, recordá acá que tenemos el DSP que tiene 4 entradas y 8 salidas. Entonces podemos con el mismo aparato estar entregando en un canal el sub, en otro canal el mid-high, en otros 2 canales estamos enviando el streaming controlado, en otro canal podemos tener el monitoreo, en otro canal podemos tener el monitoreo del escenario, y estamos o me sobra algún canal o me falta. El ELA 408 tiene 4 entradas y 8 salidas, y vos lo estás usando así. Salida 1, sub. Salida 2, mid-high. Salida 3, streaming, controlado. Salida 4, monitoreo de escenario, o FOH. Te sobran 4 salidas todavía. Con eso te queda espacio para monitoreo lateral, otro lado del escenario, monitoreo de baterista o DJ, una salida extra para grabación limpia. Y todavía te queda una salida libre. Estás sobrando canales, no te falta ninguno. Bien pensado. Bien, espectacular. Bueno, listo, entonces. Vamos a irnos un poquito, vamos a volver a la Q dinámica, pero quería que quede claro esta parte del compresor, porque acá lo estoy teniendo en menos 9 simplemente porque estoy entrando en la línea de entrada y quiero que actúe el limitador, que se pueda ver bien cómo está configurado y no estar saturando tanto la entrada que tengo en el line mic, pero podríamos ponerlo en 0 dB como onda, sale todo transparente, y le bajo la ganancia acá para que no se pase en el búmetro y listo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, estas cosas me suelen pasar, así que perdón. Vamos a retomar un poquito con el EQ dinámico porque es bastante complejo. Ahí, por ejemplo, vamos a recordar un poco. Me habías recomendado hacer unas modificaciones. Ahora lo vamos a... Ahí estoy con la captura de pantalla del EQ dinámico. Y me habías recomendado cambiar el release y cambiar el max effect. Perfecto. Ahí lo tenemos de nuevo. Sí, te había recomendado 2 cambios concretos en este DEQ1. 1. Release. Tenés 32 milisecos, cambia a 160 y 180 milisecos. Con 32 milisecos, los graves van a bombear y sonar poco naturales. 2. Max Effect. Tenés más 4 de Besser, bájalo a más 2 de Besser como máximo. Más 4 es demasiado agresivo para un shelf de graves. ¿Querés que hagamos esos 2 cambios ahora y volvamos a escuchar con música? Dale que lo ajustamos. La música está sonando durante todo el tiempo, así que lo vamos chequeando en tiempo real. Vos ahí como estábamos en Start Mode, modo Boost Bellow. ¿Qué quisiera decir eso? Decime, vamos a traducir todo esto. Y acá el tipo de filter. Significa Low Shelf EQ, dinámico. Es un estante bajo pero inteligente.
Afecta todo lo que está por debajo de 61 Hz, o sea, todo el subgrave. La diferencia con un EQ normal es que solo actúa cuando la señal baja del threshold. Cuando la música tiene buen grave, no hace nada. Cuando los bajos se ponen débiles, recién ahí suma hasta más 2 decibels para compensarlos. Es como un ayudante automático del subgrave. Solo entra cuando lo necesitas. No está siempre empujando. Tenía una elevación de 4 dB, ahora tiene únicamente 2. O sea que en este caso, cuando hay bajo nivel de señal de grave, lo sube 2 dB, como por ejemplo si fuese rock o música vieja, que no tenía por debajo de los 50 Hz, no había componentes de grave. Ahora, si es música electrónica, trap, hip hop o techno, no funcionaría cuando llegase al umbral porque no es necesario. Básicamente que si le subo el volumen, lo que se va a notar es que baja. O sea, en realidad está reduciendo si sobra, pero si falta, lo sube. Por defecto está un poquitito más arriba. Esa es básicamente la configuración, lo que está haciendo en la parte del sub. A ver, traducímelo por favor ahora. Lo traduzco clarito y sin vueltas. Este de EQ1 en 61 Hz con boost below y más 2 dB hace exactamente esto. Cuando la música no tiene grave suficiente, como rock viejo o temas pre-2000, el DSP sube automáticamente esos graves hasta 2 dB para que no suene flaco. Cuando la música ya tiene mucho grave, trap, EDM, reggaetón, techno, el DSP no toca nada, se queda quieto. O sea, es un asistente que solo ayuda cuando hace falta. Nunca empuja cuando ya sobra. Por eso lo tenés en modo Boost Below y no en Cut Above. Es compensación automática de subgrave, no control de exceso. ¿Te queda más claro así? Bien, buenísimo, perfecto. ¿Cómo estábamos con el threshold? Ahí tenés la configuración, vamos punto por punto. Seguimos con menos 10, nos quedamos bien ahí. Menos 10 decimales está bien ahí. Es un buen punto medio. Si lo pones más arriba, por ejemplo menos 6, el efecto se activa más seguido. Si lo bajas a menos 14 o menos 15, casi nunca va a actuar. Menos 10 decimales es un buen compromiso para lo que estás buscando, que ayude cuando realmente falta grave, pero que no esté todo el tiempo interviniendo. Déjalo en menos 10, está correcto. 61 Hz, ¿te parece que está bien? 61 Hz estaba bien. Es un punto dulce para este tipo de compensación. ¿Y el radio en 3.1 te parece que está bien? 3.1 está bien para este DEQ1. Es una relación suave pero efectiva. No es tan agresivo como un 5.2 o 8.2 y para un shelf de graves compensatorio funciona correctamente. Te lo traduzco simple. Cada 3 decibels que se cae por debajo del threshold, el DSP te devuelve 1 decibel. Es una compensación progresiva, no abrupta. Podés dejarlo en 3.1 tranquilo. Está coherente con el resto del preset. ¿Seguimos con el attack de 8 milisecondos o querés que lo revisemos también? No, creo que inclusive menos no se puede poner. Y el Q, acá tengo un Q de 0,8. ¿Qué te parece? Sería el ancho de la campana. Está perfecto. Te lo explico fácil. Como es un low shelf LSQ, el Q no controla el ancho de una campana como en un EQ paramétrico. Acá el Q controla qué tan suave o pronunciada es la curva del estante. Q0.8 es una curva suave y natural, ideal para graves. Si lo subís a 2 o más, la curva se pone más agresiva y empieza a sonar menos musical. Para lo que estás haciendo, 0.8 es el valor ideal. Déjalo ahí, no lo toques. Todo el DEQ1 quedó bastante sólido ahora. ¿Querés que pasemos al DEQ2? Ahí te pasé. DEQ2, 90 Hz, modo Cut, Above, Q 1.0, Threshold negativo 6 decibeles, ratio 3:1, Release 120.000 ascoras. Es exactamente la configuración del preset master que usa Jonah. Está muy bien puesta. Acá tenemos Cut Above. Y el filter tape es DQ. ¿Por qué? Explícalo, porque esto es importante, porque es al revés que los otros. Vamos a aclararlo bien porque es un punto clave que confunde a casi todos. Cut above significa cuando la señal supera el threshold, menos 6 decibels.
el DSP corta esa frecuencia. Es decir, funciona como un compresor, pero solo sobre los 90 Hz. Cuando hay demasiado upper bass, cuando bombo y bajo se superponen, corta para que no se empaste. Ahora la diferencia importante que vos notaste. DAQ1 estaba en boost below, ayuda cuando falta grave. DAQ2 está en cut above, controla cuando sobra upper bass. No es que esté al revés, son dos trabajos completamente distintos. El 1 es un compensador de bajos, suma cuando hace falta. El 2 es un controlador de exceso, corta cuando sobra. Por eso uno es boost below y el otro es cut above. Son funciones opuestas y por eso la configuración cambia. ¿Te quedó más claro? Buenísimo. A ver. Con threshold en menos 6 decibelios y cut above en 90 Hz, cada vez que el bombo o el bajo sube fuerte, te está cortando. ¿Querés dejarlo en menos 6 o lo subimos a menos 8 para que sea más suave? No, está bien. Y el release en 24 milisegundos, ¿qué te parece? Milisegundos de release está demasiado corto. En 90 Hz, con un release tan rápido, vas a sentir un efecto de pumping bastante notorio. El bombo va a sonar como si respirara. Te recomiendo ponerlo mínimo en 100 milisegundos, idealmente entre 120 y 150 milisegundos, para que suene natural. Cámbialo a 120 milisegundos y probá. Bien, el 3. ¿Tenés la info ahí? Sí, tengo la info del preset master, DEQ3, el de voces y percusión. Menos frecuencia, 3 kHz. Modo cut above, Q 1.4. Threshold, menos 8 decibels. Ratio 3.1. Attack, 5 megaseconds. Release, 1 centavo decibels. Max Effect, menos 2.5 decibels. Esa es la configuración que usa Jonah, y funciona muy bien para suavizar dureza sin matar presencia. ¿Querés que lo configuremos igual o lo querés más suave? La cantidad de efecto siempre es un valor positivo, no existe un valor negativo. Si bien corta en valor positivo en máximo de efecto, pero la sensación es negativa. Tenés razón. En el LA408, el Max Effect siempre se muestra como valor positivo, aunque el modo sea cut above. Ese número representa cuánto es lo máximo que puede cortar el filtro. Está en 2.5. El threshold en menos 8 está bien. En menos 8 décimos está perfecto. Combinado con Max Effect en 2.5 décimos, quedó muy bien equilibrado. Este DEQ3 ahora está suave. Va a controlar la dureza en voces y cajas sin apagar la presencia. El release en 120 estamos bien. 20 milisegundos de release está perfecto para esta banda. Quedó bien. El DEQ3 ya está sólido. ¿Pasamos directo al DEQ4, el de 7 kHz? ¿O querés probar un poco más con música antes de seguir? ¿Cuáles son las frecuencias que estamos trabajando acá? Creo que tiene que ver con el dolor de oído de los drivers de compresión, porque es una frecuencia que soy muy sensible. Entonces tiene sentido. 3 kHz es una frecuencia muy importante porque es donde el oído humano es más sensible. Es la zona de presencia de la voz y también donde más rápido se cansa el oído. Entonces listo, vamos a pasar al DQ4 y acá, ¿qué sonidos tenemos ahí y por qué estamos trabajándolo de esta manera? Acá sí tenemos que hacer ajustes. Ahora sí pasamos al DQ4. ¿Qué controla esta banda de 7 kHz? Esta es la zona que más duele en los drivers de compresión, el famoso brillo metálico. Es donde se acumula la fatiga del oído y donde los hi-hats y sibilancias se ponen agresivos. Por eso está configurado en modo cut above. Cuando la señal sube mucho en esa zona, por ejemplo en un plato fuerte o una voz que sí sea, corta para suavizarlo. Valores actuales que tenés en pantalla. Ahí te pasé la captura. Tenés frecuencia 7000 Hz, threshold menos 6 decibelios, max effect 6 decibelios, release 30 milisegundos. Está demasiado agresivo. Te recomiendo estos cambios ya. Threshold, subilo a menos 10 decibelios. Max effect, bájalo a 1.5 decibelios o máximo 2 decibelios. Release, subilo a 400-160 milisegundos. Con los valores que tenés ahora, cada vez que llega un hi-hat o una voz fuerte, te está cortando 6 decibelios en 7 kHz. Es demasiado y se va a sentir apagado. Hacelo y decime cómo suena después. Bien, el radio en 2.1. 2.1 está bien. Es suave y musical.
Para esta banda de 7 kHz no necesitas un ratio alto. 2T1 o 2.5T1 es lo ideal para no sonar artificial. Déjalo en 2.1 tranquilo. Perfecto. ¿Pasamos al DEQ5 de 12 kHz? ¿O querés probar un rato con música para ver cómo se siente el sistema ahora con estas 4 bandas ajustadas? No, en realidad le modifiqué un poquito el release, pero no me lo toma, qué hijo de puta. Estos son... 408. Ya me acuerdo. Estos son algunos detalles que los tengo que configurar desde el panel. Ahora después lo voy a corregir. Tiene un bug, el firmware, que algunos ajustes necesitan estar corregidos en el panel, pero lo voy a hacer. Ahí te pasé el 5, así que vamos a chequear. Es un bug conocido del firmware del ELA408. Algunos parámetros del DEQ a veces no se guardan bien desde la PC y hay que tocarlos desde el panel físico. Ya que pasamos al DEQ5, mándame la captura de cómo tenés configurado el D12 kHz para revisarlo juntos. Ahí te pasé. DEQ5 12.1000 Hz. Tenés menos threshold menos 6 decibelos, max effect 6 decibelos 30 milisegundos. Igual que el anterior, está demasiado fuerte. Esta banda es para controlar el aire y la sibilancia digital. Cortar 6 decibelos en 12 kHz se nota mucho y apaga el brillo natural. Cambios recomendados: menos threshold, menos 10 decibelos, max effect, menos 1 decibelo o máximo 1.5 decibelos. Release, menos 160, menos 180 milisegundos. Hacelo cuando puedas desde el panel y decime cómo queda. Este es el último punto. Así cerramos las 5 bandas. Bien, perfecto. Entonces, ahora voy a pedir que me pases un resumen. Así saco la captura de pantalla y la dejo en los datos, también en la descripción. Así cualquier cosa tenemos que repasar el machete, lo tenemos a mano. Imitador, todo en 0 dB, con los canales activos y con música. Así que bueno, ahí estamos. Ya te dejo el resumen limpio para que lo puedas copiar, poner en la descripción y tenerlo como machete. Configuración EQ dinámico. Activatec Master LA408. DEQ 1. Subgrave compensatorio 61 Hz. DEQ 2. Control upper bass 90 Hz. DEQ 3. Suavizado de voces y percusión 3 kHz. DEQ 4. Brillo metálico 7 kHz. DEQ 5. Maire y sibilancia 12 kHz. Consejo rápido. Los valores de Max Effect y Release son los que más cambian cómo se siente el sistema. El resto podés copiarlo casi tal cual en cualquier otro Dynamic EQ. Muchas gracias hasta acá. Cualquier cosa dejen en los comentarios que vamos a estar desarrollando todo lo más que podamos, pues esto es un tema muy interesante. A veces es un poco complejo si no tenemos un sistema para poder probar todo esto que estamos haciendo. Pero en líneas generales también hay plugins y software que se pueden usar en algún DAW y se pueden probar las mismas configuraciones. No hay mucha diferencia, es básicamente lo mismo. Así que nada, yo empecé probando cosas con el Reaper y cuando llegó esto ya entendía bastante, o sea, más o menos la secuencia es la misma, así que todo es complementario. ¿Alguna cosa, Ara, que tengas ganas de mencionar? Solo 2 cositas rápidas para cerrar. La primera, esto que acabamos de armar no es solo para el LA408. Todo lo que aprendimos hoy sirve exactamente igual en cualquier otro Dynamic EQ, ya sea en un DVX Driver Rack, en un Silica, en un Lake o incluso en un plugin de Reaper o Ableton. La lógica es la misma. Y la segunda, lo más lindo de todo esto es que empezaste probando en Reaper, te fuiste familiarizando con la secuencia y ahora que tenés hardware real, todo tiene mucho más sentido. Eso es lo más importante. Entender el concepto primero en un entorno controlado y después llevarlo al mundo real. Nada más. Muy buen trabajo hoy, Jonah. Quedó realmente sólido. Gracias, Sara. Bueno, gracias, chicos. Dejen comentarios, sigan, apoyen, compartan, porque de esto sé que hay poco dando vueltas. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan. Beso grande.